En este vídeo vamos a estudiar la clasificación de transformaciones ortogonales en el espacio. El teorema fundamental de clasificación dice: toda transformación ortogonal en el espacio es un giro o un giro compuesto con una simetría respecto al plano perpendicular al eje de giro. Veremos que el giro es una transformación directa, es decir, que conserva orientaciones, y el giro compuesto con simetría es una transformación inversa, es decir, que cambia la orientación. En cada caso, hay un par de situaciones particulares que conviene destacar. Cuando el giro es de 0 grados, obviamente la transformación no hace nada, es la identidad. Cuando el giro es de 180 grados, como vimos en el vídeo sobre construcción de simetrías, el giro equivale a una simetría respecto a una recta. En el caso del giro compuesto con simetría, si el giro es de 0 grados, solo actúa la simetría, y se trata entonces de una simetría respecto a un plano. Si el giro es de 180 grados, podemos ver que en realidad la transformación invierte cualquier vector, es decir, es una simetría respecto al origen. Vamos a ver un esbozo de la demostración. Usaremos los siguientes hechos conocidos y ya probados. Los únicos autovalores reales posibles de una transformación ortogonal son el 1 o el -1. Autovectores asociados a autovalores distintos son ortogonales. El número de autovalores complejos de un endomorfismo es par. Esto es debido a que los autovalores de un endomorfismo son las raíces de su polinomio característico. Y se puede ver que un polinomio con coeficientes reales siempre tiene un número par de raíces complejas. Por último, en el espacio, el número de autovalores complejos o reales de un endomorfismo es 3. Como consecuencia de la anterior, consideramos dos casos, en función del número de autovalores reales. O bien hay 3 autovalores reales, o bien uno solo. Cada uno de ellos puede ser 1 o -1, lo cual da lugar a una serie de subcasos. Veamos las posibilidades para 3 autovalores reales. La propiedad B, cuando trabajamos con autovectores asociados a autovalores distintos, o Gram-Schmidt, cuando se trata de autovectores asociados a un mismo autovalor, nos garantiza la existencia de una base ortogonal de autovectores, que normalizados se convierten en una base ortonormal. En el caso 1 tenemos 3 autovalores iguales a 1. Por tanto, la imagen de cada uno de ellos coincide con el propio vector. Si todos los vectores de la base quedan fijos, cualquier combinación lineal de ellos también lo hará. Se trata, por tanto, de la aplicación identidad, es decir, simplemente un giro de 0 grados. En el segundo caso, tenemos dos unos y un -1. Ahora, los dos primeros vectores quedan fijos y el tercero, asociado al -1, cambia de signo. Los dos vectores fijos generan un plano que permanece invariante en la transformación. En la dirección perpendicular al plano, los vectores se transforman cambiando de signo. Se trata, por tanto, de una simetría respecto a un plano, o lo que es lo mismo, de un giro de 0 grados compuesto con una simetría respecto al plano perpendicular al eje de giro. En el tercer caso tenemos un 1 y dos -1. El primer autovector queda invariante y los otros dos cambian de signo. El vector fijo genera una recta que no se modifica en la transformación. En definitiva, hay un eje que queda fijo y los vectores perpendiculares a él cambian de signo. Estamos hablando entonces de una simetría respecto a una recta, o lo que es lo mismo, de un giro de 180 grados. Y por último el caso 4, con todos los autovalores iguales a -1. Ahora, todos los autovectores se transforman en su opuesto. Entonces, cualquier vector combinación lineal de ellos también se transformará cambiando de signo. Se trata de una simetría respecto al origen, o equivalentemente, según vimos antes, un giro de 180 grados compuesto con una simetría respecto a un plano. Pasamos ahora a los casos en los que hay un único autovalor real. Tenemos un único autovector. Con el teorema de la base ortogonal incompleta y normalizando,
podemos completarlo hasta una base ortonormal de todo R3. Distinguimos dos casos dependiendo de si el autovalor real es 1 o menos 1. En el primer caso, al transformarse, el autovector queda invariante, mientras que en el segundo cambia de signo. En ambos casos, en el plano perpendicular al autovector, lo que sabemos es que tenemos una transformación ortogonal plana sin autovalores reales. Pero en dos dimensiones ya sabemos que una transformación ortogonal sin autovalores reales es un giro. En definitiva, en un caso tenemos un eje que queda fijo y un plano perpendicular a él en el cual se produce un giro. La transformación, entonces, es un giro en el espacio. En el último caso, en el plano se produce un giro, pero los vectores perpendiculares a él cambian de signo. Es un giro compuesto con una simetría respecto al plano perpendicular al eje de giro. El objetivo ahora es dar una manera efectiva de aplicar el resultado anterior. Es decir, dada una matriz de una transformación ortogonal, decidir si es un giro o un giro compuesto con simetría. Y en cada caso, hallar los elementos geométricos relevantes: eje de giro, plano de simetría y ángulo de giro. Podríamos usar la misma técnica vista en la demostración anterior, estudiando los autovalores y autovectores de la transformación e interpretándolos geométricamente, para ver en qué caso estamos. Sin embargo, queremos un método más rápido. Según lo visto en el desarrollo anterior, sabemos que existe una base ortonormal en la cual la matriz asociada es conocida y sencilla. Tiene un 1 o un menos 1, dependiendo de si es giro o giro compuesto con simetría, y en el plano perpendicular al autovector correspondiente aparece una matriz de giro. El problema es que esa base es desconocida. Ahora bien, recordemos la fórmula de cambio de base que relaciona la matriz asociada en la base B, que es desconocida, con la matriz de partida, que es el dato conocido. Es una relación de semejanza, y vimos, en teoría de matrices, que la semejanza conserva el determinante y la traza. Eso nos permite concluir que el determinante de la matriz de partida, que coincidirá con el determinante de la matriz en la base B, es 1 en el caso del giro y menos 1 en el caso de giro compuesto con simetría. Y por tanto, con el simple cálculo de ese determinante, saber en qué caso estamos. Y más aún, si comparamos la traza de la matriz de partida con la traza de la matriz en la base B, podemos despejar el ángulo de giro, que quedará perfectamente determinado, salvo signo. Ya estamos en disposición de describir el método rápido de clasificación. El signo del determinante indica el tipo de transformación. Si es 1, es un giro, y si es menos 1, es un giro compuesto con simetría. En el caso del giro, el ángulo queda determinada por la fórmula de la traza, y el eje de giro generado por el vector que queda invariante, es decir, por el autovector asociado al 1. En el segundo caso, igualmente, el ángulo se obtiene a través de la traza. El semieje, esta vez, es el autovector asociado al menos 1, ya que recordemos que en la dirección perpendicular al plano se produce una simetría. Y por último, el plano de simetría es precisamente el plano ortogonal al semieje de giro. Todo esto incluye los casos particulares descritos al principio, que ahora pueden ser fácilmente identificados con determinante y traza. En el caso del giro, determinante 1, si es de 0 grados, vimos que era la identidad y corresponde a traza igual a 3. Si el giro es de 180 grados, es una simetría respecto a una recta y corresponde a traza menos 1. En el caso de giro compuesto con simetría, determinante menos 1, si el giro es de 0 grados, es una simetría respecto a un plano y aparece cuando la traza es 1. Finalmente, si el giro es de 180 grados, es una simetría respecto al origen y la traza vale menos 3. Nos queda resolver el detalle del signo del ángulo.
Tomamos en primer lugar el semieje de giro. Después, un vector cualquiera independiente del primero. Y finalmente, un tercer vector imagen del anterior. Algebraicamente, el segundo vector multiplicado por la matriz de la transformación. El sentido de giro es precisamente la orientación de la base así construida, y por tanto, el signo del ángulo es el signo del determinante de la matriz de cambio de base de esta base a la base de referencia. Por último, en caso de que hayamos detectado que nuestra transformación es una simetría respecto a un plano, la forma más rápida de hallar el plano de simetría es a través de los vectores que quedan fijos por la transformación, es decir, los autovectores asociados al 1. Vamos con un ejemplo. Trabajamos en R3 en las condiciones usuales. Nos dan la matriz asociada a un endomorfismo respecto de la base canónica. Nos piden comprobar que es una transformación ortogonal y después clasificarla indicando los elementos geométricos relevantes de la misma. Las condiciones usuales significa que trabajamos con el producto escalar usual y la orientación positiva dada por la base canónica. En ese contexto, la base canónica es ortonormal. En ese caso, la condición de ortogonalidad se limita a comprobar que la matriz asociada por su respuesta es la identidad. Hacemos el cálculo y verificamos que en este caso se cumple. Una vez comprobado que es ortogonal, pasamos a clasificarla. Calculamos su determinante. Si es 1, será un giro. Si es menos 1, un giro compuesto con simetría. En este caso, el determinante es 1. Se trata de un giro, y habrá que dar el semieje y el ángulo. Calculamos el ángulo con la fórmula vista en teoría. Salvo signo, es el arcocoseno de la traza menos 1 dividido entre 2. El ángulo es de más o menos 90 grados. El semieje está generado por el autovector asociado al 1. Son los vectores que multiplicados por la matriz menos 1 por la identidad se anulan. Planteamos el correspondiente sistema de ecuaciones. Simplificando y resolviendo, escogemos un generador de la solución. Por último, vamos con el signo del ángulo. Comenzamos tomando el semieje de giro calculado anteriormente. Después, tomamos un vector cualquiera independiente del anterior. Bajo esta premisa, tratamos de coger el vector más sencillo posible, por ejemplo, el 1, 0, 0. El tercer vector es la imagen del anterior, y lo obtenemos multiplicándolo por la matriz dada. Con los tres vectores anteriores formamos una base. Su orientación será el signo del ángulo. Lo calculamos como signo del determinante de la matriz de cambio de base de la base B con respecto a la base de referencia que da la orientación positiva, en nuestro caso, la base canónica. La conclusión final es que la transformación dada es un giro de más 90 grados con respecto al semieje generado por el vector 0, 1, 1. Vamos con un ejemplo, análogo al anterior, pero con una matriz diferente. De nuevo, el hecho de ser ortogonal se reduce al que el producto de la matriz asociada con su traspuesta de la identidad. Para clasificar, calculamos el determinante. En este caso da menos 1, y sabemos que es un giro compuesto con una simetría. Calculamos el ángulo con la fórmula de la traza. En este caso, por ser giro compuesto con simetría, en el numerador aparece la traza más 1. Obtenemos un ángulo de 0 grados. Como el ángulo es nulo, en realidad no hay giro, y la transformación se reduce simplemente a una simetría respecto a un plano. La única información geométrica relevante que tenemos que dar es el plano de simetría, que se puede calcular directamente como subespacio de autovectores asociados al 1. Son los vectores que multiplicados por la matriz menos la identidad son nulos. Planteamos el correspondiente sistema y lo simplificamos. Hemos deducido que el endomorfismo dado es una simetría respecto al plano de ecuación implícita x menos y menos z igual a 0.